a hacer preguntas, ¿no? Sí. Yo, más que una pregunta, una apreciación personal. La sociedad se empezó a... cuando los que vivimos, yo me acuerdo cuando era chico, la década de 70, nazco en 1969, entonces cuando yo empecé a tener un uso de razón, he visto que entre el 74 al 79 fue cuando la gente empezó a comprar los televisores. Coincidimos en eso, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo quiero, no sé si aportar o cuando empezó a hablar usted acerca del marketing de Cambiemos, me hizo recordar de que en esos años una empresa que puede ser buena, puede ser mala, las zapatillas que tengo son de esa empresa, hablo precisamente de Adidas. Adidas, en Argentina, si no tenías un equipo Adidas, dejabas de pertenecer. Sí, claro. Sí, ahora es lo mismo. Ahora es lo mismo, es inscribirse con la marca. Ahora, no importa si Adidas es trucha, la marca, o es Adidas, la cosa es pertenecer a la marca Adidas, tener una Adidas. No importa si la compraste en la sala, no sé si ustedes tienen saladitas. Lo personal me pasó a mí también, o sea... Saladita es como... Sí, ¿saben lo que es? O sea, no importa si es trucha o no es trucha, la cosa es la etiqueta, ¿no? Pertenecer al blasón, como antes en los escudos, ¿no? Inscribirse en Adidas. Es una metáfora, no nos importa, es la marca, ¿no? Sí, es así. Estoy completamente de acuerdo. Pero vos hablas del 75, ¿dijiste? Lo que yo tomo en cuenta de que en el año 74... Bueno, es que el plan económico era el mismo, es el neoliberalismo. Lo que pasa que el avance de la tecnología y de la tele se fue desarrollando cada vez más, ¿no? Y la instalación del sentido común cada vez fue mayor, pero de todas maneras en esa época también se usó la demonización del enemigo interno, digamos, todos caían en la volteada del subversivo, ¿no? El odio al subversivo, digamos, hubo una persecución a cualquiera que se opusiera al sistema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces todos caían en la volteada de subversivo, como se decía, ¿no? Pero el plan era el mismo, el plan, digamos, lo que pasa es que en ese momento fue una imposición mediante la fuerza bruta, la violencia, y ahora es mediante el voto, pero el modelo es el mismo que esa época. Bueno, la verdad que cuando hablas de la palabra subversivo, que en esa época, mucha gente incluso ni se daba cuenta, porque subversivo es un adjetivo calificativo que viene del verbo subvertir, o sea, cambiar un orden establecido. Si un orden establecido era la banda de la UPRK o después digamos la dictadura militar, no se daban cuenta que muchos estaban en contra de eso y que ellos sí también eran subversivos sin saberlo. Por eso muchas veces utilizan la gente palabras, digamos, al por mayor sin tener la mínima idea del significado de eso. Incluso, ahora que hablamos tanto de la televisión, cuando alguien quiere digamos, presentar algún objeto o algún aparato, en vez de decir altamente tecnificado, dicen altamente sofisticado. Y sofisma es algo que parece ser, pero no lo es. Y eso lo utilizan incluso, ese tipo de palabras, lo utilizan gente que hace, o sea, preparada para hacer propagandas. Ahora, la palabra no tiene nada que ver con lo que realmente quieren señalar. Pero todos creen que sofisticado es altamente tecnificado. Nada que ver. Nada que ver en la cuestión. Por eso, ¿no? Hay montones de cosas. E incluso cuando estabas hablando o sea, toda la charla, yo venía pensando en lo siguiente. Hay aportes digamos, de gente muy capacitada, o sea, de científicos, que hablan que desde
89 hacia adelante, la inteligencia humana a nivel mundial fue retrocediendo. También hay otro tipo de cosas, como por ejemplo, que hablan que los ajedrecistas tienen en la parte frontal del cerebro mayor cantidad de neuronas. Lo que yo creo es que si a todos aquel que está colonizado, o por lo menos la gran mayoría, si le hiciéramos una tomografía computada y hiciéramos una tomografía y comparáramos con aquellos que no estamos colonizados, seguramente las tomografías serían totalmente diferentes. No estoy totalmente seguro de eso, porque la estupidez cunde por todos lados, o sea, no es posible que no... Bueno, en realidad no hay ninguna evidencia científica de lo que pasa en el cerebro, ¿no? Con estas nuevas patologías que dicen que se originan en la neurona, no hay ninguna evidencia ni en imágenes, no se pueden demostrar estas supuestas patologías. O sea, la verdad no hay evidencia científica. Han estudiado ajedrecistas, por ejemplo, y saben que, por ejemplo, todos los ajedrecistas tienen mayor cantidad de neuronas en la parte frontal del cerebro. Y eso es un estudio realizado. O sea, mire, lo que pasa es que uno dice, es un estudio científico. Uno cree que la ciencia es un alma bella con buenas intenciones que viene a hacernos el bien. La ciencia también fue tomada por las corporaciones, y hay intereses en la ciencia. Entonces, si hay un estudio que dice eso, bueno, seguramente vende no sé qué cosa para desarrollar neuronas en el lóbulo frontal. ¿Cuál sería la explicación? Puede ser, pero ¿cuál sería la explicación entonces de aquello que, digamos, le tiran la televisión a una y lo digieren digamos, tal cual se lo tiran, y aquel que entra a decir, a ver, y lo compara con la realidad? No con la virtualidad. Mi respuesta frente a eso, el señor pregunta, me parece que yo escucho eso en la pregunta, ¿por qué algunos son colonizados y otros no? Porque, ¿no? claro, porque alguien piensa, o sea, recibe el mismo mensaje, pero piensa, y eso, a ver, pero esto, y compara con la realidad, esto no es igual, y el otro se le pasa de largo. ¿Por qué? ¿Y por qué? Mira, está bien la pregunta. Mira, cuando Freud empezó a trabajar con la hipnosis. La hipnosis es un método de sugestión y de abuso de poder, porque el hipnotizador manipula, le da órdenes que la persona cumple en estado de hipnosis. La hipnosis estaba de moda en ese momento. Vieron que en la ciencia hay modas también. En ese momento era como lo más top, la hipnosis. Entonces Freud empieza con la hipnosis y prontamente deja la hipnosis. Por un lado, ya voy a llegar a la pregunta, por un lado, porque él descubre esta relación de poder y sometimiento que no le parecía indicada para resolver el síntoma, porque él constataba que el síntoma desaparecía, pero después volvía al poco tiempo. O sea que no, era una cura sugestiva. Entonces, ten en cuenta, en la hipnosis hay sugestión, obediencia, ¿no? Obediencia inconsciente, es lo mismo que yo les contaba respecto de la hipnosis colectiva de los medios en relación a los medios de comunicación que dan órdenes, ¿no? Y él deja la hipnosis, Freud deja la hipnosis por esta relación de sometimiento, de sugestión, de pseudo curación, pero también deja la hipnosis porque no todo el mundo era hipnotizable. Entonces, es lo que vos me estás diciendo. ¿Por qué algunos se hipnotizan y otros no? No hay respuesta. Es algunos se hipnotizan y otros no. Pero iba a dejar aclarado algo. Cuando yo tenía 16 años subí arriba y estaba, digamos, el famoso cruzante. Y él dice, mire, si usted dice acá, si alguien se resiste, indudablemente dice no va a ser hipnotizado. O sea, si alguien no quiere, no es posible. O sea, que aquel que mira la televisión y se deja hipnotizar, ya viene, digamos, predispuesto a ser hipnotizado, a dejarse los echar con la cabeza hecha. Seguramente, tenemos razón. Es que justamente se hace eso es lo que nos puede salvar, digo yo.
Eso es lo que no puede cerrar, que hay una parte del sujeto que no puede ser captada por todo lo demás. Vamos a hacer una cosa para ordenar porque todavía nos queda un buen rato y vamos a explotarla todo lo que podamos a Nora. No hacemos diálogos ni polémicas, hagamos preguntas y explotemos el conocimiento de él. ¿Listo, Néstor? Lili quería preguntar. ¿Querés micrófono, Gaucha? No, pero Lili está primero. ¿Quién? No, Lili, por Dios. La señora Lili, vos Sin micrófono, no escucha nadie. Frente a esta aplanadora que también ha disertado usted, que nos deja un poco como oscuras, de todas maneras quisiera saber el arte, el lugar, la alegría. A ver, tiene que haber algo ahí porque si no, el arte nos puede salvar. El arte nos puede salvar. El arte, digamos, no solo el arte, no, pero el arte me parece que no entra en el dispositivo del mercado. O sea, sí entra, el arte entra en el dispositivo, pero la actividad artística, la creación, no está regida por la lógica del mercado, ¿no? El mercado tomó el arte también, ¿no? Y hay negocios con las pinturas, con ¿no? Por supuesto que sí, pero no me refiero a esa parte del arte que ya es mercado, eso. Pero sí la actividad del artista en tanto creatividad. Me parece que por ahí es la apuesta, ¿no? Del sujeto, en el sentido de que hay que ver qué es lo que no está ganado por el dispositivo del mercado, ¿no? Y apostar ahí, justamente, lo que no es consumo, lo que va en contra de eso. Sí. El arte, la amistad, el amor. El amor. Sí, pero la alegría no la del mundo feliz, no la de la revolución de la alegría. No, claro, porque todo lo contrario, porque esa es la obligación de ser feliz. Claro, pero sí lo que va en contra del odio, lo que va yo creo que el amor es un afecto que hay que incluirlo en la política, porque lo que es vida, lo que es amor, lo que es creación, porque muchas veces se decía que hasta hace pocos años que los afectos o las pasiones no tenían que intervenir en la política. Pero esto es una imposibilidad. Sí, digamos, las pasiones intervienen en la política. ¿No? Y no hay nada de malo que intervengan. El tema es que hay que incluirlas. Y yo creo que al amor hay que darle dignidad de categoría política. Yo creo que, a mí me parece que eso lo enseñaron las madres de Plaza de Mayo. Todos los organismos de derechos humanos, ¿no? Porque fíjense que les sucedió una de las peores cosas que puede pasar a un ser humano, que es la pérdida de un hijo, por ejemplo. Entonces, pero no se manejaron nunca con odio. Nunca se manejaron con odio. Entonces, la apuesta que hicieron fue a la vida y a la justicia y a la verdad. Y yo creo que es un modelo, las madres son un modelo en el mundo de derechos humanos, es un ejemplo en el mundo. Todos los organismos, lo que se hizo acá con la memoria colectiva, yo inclusive tengo algunos artículos que escribí, yo creo que es un nuevo amor, es un amor público, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar al amor como categoría personal, ¿no? Como lazo de un sujeto con otro sujeto, digamos. Y yo creo que con la experiencia de las madres, el amor se hizo público. ¿Qué quiere decir esto? Que fíjense que, digamos,
vimos los testimonios, escuchamos los testimonios de una madre buscando a su hija o hijo, una novia buscando a su novio, una abuela buscando a su nieto, y entonces fuimos como enterándonos y compartiendo las historias de vida, y esos testimonios que eran íntimos pasaron a ser colectivos. Y creo que, fíjense cómo nos alegramos cuando aparece un nieto, como que es de todos, es como una restitución de la historia de todos, ¿no? Entonces esto íntimo se hizo público, y yo creo que la memoria colectiva es una forma del amor público, es una nueva forma del amor. Yo creo que las madres inventaron y introdujeron el amor en la política. Sí. Ahora, sí. No sé si la pregunta es pertinente, pero entiendo que la producción de subjetividad es un fenómeno absolutamente específicamente humano, ¿no? Como psicóloga y psicoanalista, creo que fuiste muy clara en la consideración de los medios en un modelo neoliberal. ¿Podrías decir algo acerca de los medios en un modelo que no sea neoliberal, por ejemplo, en un modelo populista? ¿Es tu campo? No, yo creo que lo que yo trabajo es en el modelo neoliberal, ¿no? Y además hay una, claro, digamos, la producción de subjetividad está en relación al neoliberalismo. Yo creo que el neoliberalismo se caracteriza, y el triunfo, el mayor triunfo, es esta nueva producción de subjetividad. Por eso me pregunta como especialista en la cuestión marketing y medios, preguntaba cómo actuarían los medios de comunicación en otro modelo. Y habría que verlo eso. Claro. Yo tengo una revolución semiótica. En principio te diría que hay que hacer la experiencia de la democracia comunicacional. Hay que hacer esa experiencia. Eso es lo que está pendiente. Por el bien de todos. Por el bien de todos, no solamente de las culturas populistas, por el bien de todos, la democracia comunicacional. Porque, sí. Esta cosa de la actividad es como que está rompiendo la alteridad que había entre clase dominante y clase dominada. Yo creo que sí, la clase es una categoría antigua. Ha producido, es una categoría digamos, como una... ¿Sabes por qué? Porque esto más fuerte, digamos. La categoría clase social, a mí me parece que es una categoría, puede servir para hacer estudios, algunos estudios sociológicos, pero para pensar la colonización de la subjetividad es antigua. Pero yo me refería a si hay una complicidad estructural. Vos estás pensando, no sé si... La captura de la emotividad ha generado una relación, una complicidad estructural entre... Te cierro así porque vengo entre la clase dominada y la clase... El poder, querés decir. Porque ya no es... Fíjate cómo fue esto atravesando distintas clases sociales. Sí. ¿No? Por eso digo, no es que la oligarquía votó un proyecto y la clase baja vota un proyecto antagónico. No, votaron el mismo proyecto. Entonces ya la categoría clase social para pensar esto queda antiguo, no alcanza. Ni tampoco creo que las categorías marxistas de estructura y superestructura no sirven tampoco para pensar esto, porque no sirven, ya hay que, no es que no sirve Marx, no estoy diciendo esto, sino que... Resignificarlo no. Resignificarlo sí, hay que resignificarlo, hay que resignificarlo, porque ya esto es estructural, ya no es... Marx, ¿qué decía? Hay una estructura económica, relaciones de producción y todo, la política es superestructural, la cultura es superestructural. Yo creo que no, que todo esto ya está entramado en la cultura, en la estructura de subjetividad, ¿no? De producción. El cambio es cultural. Sí, el cambio es cultural. En todo caso, más como lo decía Gramsci. ¿No? Claro, el cambio es cultural. Una preguntita. En respuesta a lo que plantea la señora, ¿qué te parece esas alternativas de comunicación independiente que han salido ahora? Los medios alternativos. Y yo creo que es un mal necesario.
Digamos, si no hay ley de democratización de comunicaciones, lógicamente surgen comunicaciones alternativas. Y yo, enhorabuena. No es la solución, ¿no? Es un paliativo, pero es lo que nos permite alguna pluralidad de escucha. No es la solución porque digamos, es como una competencia injusta en el sentido de, bueno, una cosa es el monopolio Clarín y otra cosa es la radio barrial, ¿no? Pero es un paliativo, por lo menos, para el que quiere informarse. A ver si opinas. Yo lo que noto es que la comunicación actual, la que está, digamos, copada por el poder, es muy crispante, te crispa permanentemente. Si vos buscás alguna comunicación alternativa, por ahí se produce esto de que escuchás buena música que te serena, por lo menos a mí, creo que a un gran sector de las personas. Yo lo que noto es eso, ¿qué parte del ser humano, como planteaba acá esta persona, que la neurona, que la cuestión científica, qué parte capta la música, sobre todo cuando es buena, es valiosa? Yo no creo en la teoría de la neurona para digamos... No, pero precisamente esa cosa del ser humano que apacigua, que serena, que te relaja, que te da tiempo para serenarte, porque vos fijate que la comunicación actual es muy crispante. Es muy crispante, y además hay, no sé si están de acuerdo, pero hay un abuso del amarillismo, ¿no? En el sentido de que todo el tiempo están hablando del crimen tal, el violador tal, el no sé qué, 50 veces por día. Entonces, ¿qué se genera? Esa sensación de inseguridad, ¿no? ¿A dónde conduce? Al individualismo, al encierro, a la desconfianza, a la xenofobia. Yo creo que lo que está pendiente bueno, muchas cosas están pendientes en la democracia, ¿no? Pero una de las cosas es esto que estamos haciendo, que es el debate de qué es la democracia, cómo uno considera la democracia. En principio no es la democracia que imponen los medios de comunicación, que son democracias orientadas por los medios, por el poder. En general son democracias sin política, democracias sin pueblo. Por ejemplo, ¿vieron el cantito que está circulando? Que no circula solamente en la calle, en la cancha, que está circulando, se está entramando en todo el tejido social. El verano. El hit del verano. Sí. Ahora hay una... Yo recién antes de venir estaba mirando la tele. Yo miro la tele para no porque, sacar material. Sí, para sacar material. Y a veces me torturo, ¿no? Es martirio a veces ver la tele. Pero ahora están instalando la operación de que ese cantito es violento. ¿Saben cómo lo están instalando? Metieron un ataúd en la cancha. ¿Quién escuchaba eso? No sé en qué cancha. En Rosario, ¿no? Un ataúd que seguramente ningún hincha de fútbol fue con el ataúd a la cancha, ¿no? Es impensable. Entonces, seguramente lo pusieron ese ataúd. Entonces, la operación mediática es el cantito es violento, porque lo están asociando con el cantito. El cantito es una expresión popular, que no es violenta el cantito. A lo mejor no le gusta el poder, pero no es violento, porque no están matando a nadie con ese cantito. Si surge, hay que escucharlo en todo caso. Es por algo que surge, ¿no? Es la expresión de algo. Le quieren quitar valor diciendo, no, es de la cancha y es de las hinchadas. No es cierto que es de las hinchadas, porque lo cantan al unísono las hinchadas. No es lo de Boca contra River. Y no solo que surgió en la cancha, porque no sé dónde surgió. Muchas veces pasa eso con los cantitos políticos, que a veces no se sabe si surgieron en la calle y se llevaron a la cancha, o si fueron de la cancha llevados a la calle, pero son los mismos cantitos siempre, ¿no? De la política y de
y de la cancha. Ahora, si no lo quieren escuchar, lo quieren prohibir. Está bien, pero bueno, no sé cómo se las van a arreglar para prohibir el cantito, eso, porque está en el subte, está el otro día en el Centro Cultural Kirchner, está en los teatros, no sé cómo van a hacer para prohibir, en lugar de escuchar y expresar esa voz del pueblo en todo caso, que no es violenta, pero ahora la quieren transformar en violencia. Pero yo no veo la violencia en el cantito, es la expresión, una voz del pueblo en todo caso, ¿no? Hay que escuchar qué están diciendo. Sí, alguien decime. A mí creo que a la mayoría le ha quedado claro tu brillante exposición sobre lo que son los medios, sobre lo que es el marketing, sobre la pérdida de la subjetividad, sobre todos los temas. Yo digo que tenemos un enemigo que es tremendamente poderoso e invisible. Es invisible. Y ese es el gran problema. Cuando vos hablabas de las madres, teníamos un enemigo que era visible, que era la dictadura. Sí. Ahora estamos ante un enemigo que realmente hay sectores más esclarecidos, no contaminados, como quieras llamarle. Para mí, la pregunta es, ¿cuál sería el mensaje para los que no están contaminados, yo no estoy contaminado, para dar la batalla todos los días con los que están contaminados? Porque realmente a veces se cae porque a veces se cae en el error de entrar en la disputa, en la agresión, que es lo que hacen ellos. Es lo que hacen ellos. Porque si uno propone debatir ideas y decir, bueno, no, conceptos... pero tampoco, porque no tiene. Porque hay una pasión por la ignorancia. La pregunta. ¿Cuál sería el mensaje para estos sectores que queremos cambiar las cosas, que queremos esclarecer? Tenemos cuestiones familiares que no podemos resolver. Y está la maldita grieta inventada por el gordo. Que realmente nos cuesta resolver esos temas. Sí. O sea, como una militancia familiar, amiguística, en la sociedad nuestra que es pequeña, ¿cómo hacemos? Bueno, yo me lo pregunto todos los días. Pero mi conclusión por ahora es que no va por el lado racional. Porque, digamos, yo pienso, tenemos razón, pero no convencemos a nadie. Entonces, no va por el lado racional. Hay que entrar por otro lado. Hay que justamente, como decía la compañera, ser creativos en esto de dar una batalla cultural sabiendo que es una batalla injusta. En el sentido de que ellos tienen el poder y nosotros contamos con nuestro cuerpo, digamos, ¿no? Y que es una batalla injusta porque, digamos, tienen el dominio de la subjetividad. Entonces no es fácil, es como una lucha contra los molinos de viento. Ahora, yo intento estrategias y tácticas todos los días. A veces ponerse en el lugar del otro, ¿no? Lograr una empatía, ¿no? Porque no es fácil para una persona decir, soy un no lo va a decir así, pero soy un colonizado, claro, ¿no? Inclusive, miren, yo conozco mucha gente... No tienen conciencia. No tienen conciencia que son colonizados. No, pero hay mucha gente que votó este proyecto de gobierno y está arrepentida. Pero no lo reconoce. Mientras no lo siga votando no me importa. Pero no es fácil admitir. Claro. No es fácil admitir que compré humo. Perdón. Lo increíble es que gente grande como los jubilados no se puede creer que haya tenido tanta incidencia en la votación. Hay estadísticas que dicen y los muchos jubilados se quieren ahora se quieren matar ahí algunos, ¿viste? Que votaron. Eso significa que ellos cumplieron años pero no crecieron. Pero yo creo que ¿Habrá que pasar? pero claro, no hay que enojarse tampoco, porque hay que empezar a pensarlos como colonizados. La verdad que... O como infradotados.
¿Cómo hacemos para leer la inteligencia? No, pero no importa la inteligencia. No es que le contaron, vivió esa gestión y vuelve a tropezarse con la misma piedra. Yo no creo, podríamos, haciendo un gran esfuerzo, decir, y son medianamente normal, pero inteligente, no, me parece claro. Bien, le toca el turno a Néstor a Evangelina ahora. No estaba Nieto, pero acá hay otro. Hay que hacer circular la palabra. Tienen confianza. Yo creo que hay que tener esperanza en la juventud. Pues yo no pierdo la esperanza porque yo creo que la juventud no está colonizada. Hay una persona esperando la palabra con el micrófono. Respetemos el orden. Sí. Bueno, disculpen que esté armado todo esto. Bueno, hablando del tema de los medios, los nuevos medios de comunicación, como las plataformas como YouTube o Blogger o redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, cómo es que todo esto ha hecho un nuevo marketing, cómo es que ha hecho que a la gente quiera consumir más y cómo gente joven, incluso chicos, hoy en día quieran ser parte de eso y no solamente de los medios tradicionales como la televisión, los diarios, la radio, y se ha hecho y se ha generado hasta incluso como una enemistad entre ambas cosas, sino que casi todos los medios, creo que salvo uno, ha hecho que más allá de que tengan sus plataformas tengan sus canales dentro de estas plataformas, haya una enemistad entre las dos cosas. ¿Y cuál sería la pregunta? ¿Pero qué ha hecho la enemistad entre Sí, siendo que... Yo creo que bueno que digamos, como vos decís, hay que incluir las redes en todo lo que sucede en Instagram, en YouTube, y lo que produce todo esto es como una cultura de la transparencia, en el sentido de que todos vuelcan todo, se sabe todo, ¿no? Es decir, antes a una persona para que aporte datos de su identidad, tal vez había que, no sé, torturarla, ¿no? Para que empiece a hablar. Ahora todos dicen todo, es decir, pero voluntariamente. Entonces, a veces mete miedo el asunto, porque uno dice, uy, ¿cómo saben que yo estoy acá? ¿No? ¿Cómo saben las redes y que estoy en azul y que y saben, ¿no? Hay como esto trajo las redes sociales, ¿no? Por un lado apareció como la democratización de las comunicaciones, en el sentido de que cada uno podía expresar su palabra, es cierto eso, horizontalmente, sin jerarquías, pero también está toda esta cosa que fue tomada también por el consumo, ¿no? Este fenómeno de donde uno vomita toda la intimidad sin darse cuenta en las redes. Entonces saben todo de nosotros. El otro día había un paciente mío, estaba preocupadísimo porque le dio el teléfono suyo a no sé quién, pero realmente es una pavada preocuparse. Si saben todo de todo. Hoy en día es una pavada decir no te doy el teléfono. Porque está hasta, no sé, lo que uno cobra, está todo, ¿no? Bueno, y justamente hablando del tema de... y así se hacen las campañas electorales con los big days. Sí, de que también se piensa que el que es youtuber es vago, que no tiene otra cosa que hacer. Es lo que mucha gente dice. Bueno, yo por ejemplo lo digo como estudiante de periodismo, como es, muchas veces ha pasado que... bueno, voy a poner el caso de Julián Serrano, que es un reconocido youtuber que arrancó en esta plataforma y después pasó a la televisión. Es que hoy en día no es que vas a una oficina de una radio. Yo creo que no hay que desestimar las redes sociales de ningún modo. No, por eso. Porque muchas veces arrancás en una plataforma como esta y terminás yéndote a un medio tradicional como es la radio, la televisión,
o hasta incluso al cine. Sí. ¿Y qué te preguntas de esto vos? Digo, porque hay mucha gente, bueno, además por el hecho de que también se dice que los medios tradicionales van a desaparecer. Se piensa, no es que, y esto es algo que justamente estoy estudiando ahora con este tema de, tengo un final ahora y sí, puede ser. Dice, pero los medios tradicionales por ahí no. Bueno, igual me parece que no conviene ser contrafáctico en política, ¿no? Ahora están los medios tradicionales, no, por eso todavía están. Tienen eficacia en la subjetividad y también tienen las redes sociales, como vos decís. Ellos hicieron buenos. Hay muchas personas que quieren hacer preguntas. Yo les paso el micrófono ahora, pero déjenme un segundo para el rincón de los fenicios, porque me queda un solo ejemplar de conversación. La subjetividad se lo vendo con la firma de Nora al mismo precio. Listo, vendido. ¿Quién quiere el micrófono? Hablando de estrategia, digamos, ¿qué te parece? A mí me gusta, a ver, me gustaría saber tu opinión. La salida humorística me encanta. Me encanta cuando le toman el pelo al poder, me encanta. Sobre todo gente talentosa, las musas, actrices, actores, me encanta. Yo, digamos, creo que ustedes se darán cuenta que yo me inscribo en el campo popular, ¿no? Me inscribo en el campo popular. Me parece que el campo popular tiene que ayornar las comunicaciones, ¿no? La llegada. Me parece que digamos, con esto no estoy diciendo que hagamos lo mismo que el poder, que hagamos marketing, no, lo nuestro es la política, es con política, pero me parece que nos quedamos en el paleolítico respecto a las comunicaciones. Mi pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Con el valor de lo político, porque en esta cooptación de la subjetividad que vos mencionás por parte de los medios, la política que también hace su trabajo dentro de los medios, que está espectacularizada también en la política. Entonces, ¿cuál es el nuevo lugar en donde ella recupera su poder y en donde sí se produciría la transformación? Yo no veo que en los medios haya pluralidad política. No veo que a veces hay mucho show y espectáculos, ¿no? Hay algunos programas plurales, pero en general están como capturados por el show. Claro. Me parece que la política hoy sucede más en la calle, ¿no? Y yo creo que la política es la herramienta con la que contamos para contrarrestar esta cultura de masas, del espectáculo y del consumo, ¿no? Yo creo fervientemente en la política, ¿no? Igualmente la política también es oratoria. Y es oratoria. También. Convencimiento. Entonces, sí, pero como no tenemos los medios concentrados, hay que ingeniárselas por otras vías. Porque la política es oratoria, es palabra en lo público. Sí. Y si no tenés lo público, que hoy en día son los medios de comunicación, y bueno, hay que ingeniárselas por caminos alternativos, comunicación alternativa, ¿no? Radios, medios gráficos, todas las performances callejeras, los cantitos estos que están apareciendo, bueno, como una herramienta más, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo con eso. Sí. Sí, no, yo lo que quería, en base a lo que escuché narrar, los interrogantes que quedan, ¿no? Como recién planteaba la política, ¿qué hacemos? ¿Qué nos queda para hacer? Porque tenemos un amigo invisible que ni siquiera tiene la oligarquía, que le veíamos a la cara, contra el que luchar, y como que el poder del neoliberalismo
es algo que se está devorando todo y que está terminando con lo que fue en algún momento el capitalismo del bienestar hace 30 años atrás, que acá nosotros lo conocimos bien, que había familias tradicionales que tenían fábricas como los Piazza, la fábrica Sudantec, que es una fábrica norteamericana que plantaron los ladrillos y teníamos 300 operarios. Eso era el capitalismo del bienestar, no quedó absolutamente nada. Y con respecto a lo que se planteó, y yo me acuerdo de una pregunta, entonces digo, pero ¿qué hay fuera del capitalismo en nuestra conferencia? Y me acuerdo que Jorge Alemán dijo nada. Jorge Alemán, no creo que haya dicho nada. Bueno, dijo eso. Yo me quedé pensando justamente. No piensa. Sí, pero bueno, por ejemplo, uno piensa en la Revolución China, No, él está en la rusa. búsqueda también de lo que... Bueno, pero sí. Y no, yo creo que él interpretó de otra manera, porque, es decir, los intentos que hubo en contra del capitalismo, desde que nace la Revolución Francesa, que de ahí que tomó fuerza en el siglo XIX, el gran desarrollo industrial, los intentos primero fue la Revolución Rusa, pues la Revolución China, el fenómeno de Castro, todo lo que nosotros sabemos. Todo eso cayó. ¿Qué es lo nuevo? ¿Y por qué se ha demonizado el populismo? Que eso es el nuevo paradigma que ha hecho, bueno, Laclau, que no tuve la suerte de conocerlo, pero vos sí, juntar la política con el psicoanálisis y la filosofía. Y de ahí crear un nuevo paradigma para poder entender cómo funciona el ser humano, que es un ser político y un ser fallido. Y nosotros queremos redondear acá cómo hacemos. Entonces es que está abierta la cuestión de cómo vamos a trabajar y cómo vamos a hacer. Sí. Es decir, lo que sí ha sucedido, que lo único, es decir, en estos últimos 10 años del siglo XXI, lo que hemos dado una alternativa, inclusive para la vieja Europa, ha sido los populismos latinoamericanos. Sí, como un freno de mano que decía Walter Benjamin en contra de eso, para poder frenarlo. No es que tenemos una alternativa cerrada y una fórmula para crear algo en contra del neoliberalismo. No lo sabemos ahí. Bueno, pero los comunistas fueron una alternativa, ¿no? Un paliativo claro que sí. Dentro del sistema capitalista, lógico. Pero era otro capitalismo, que con apuesta al trabajo, a la industria, al consumo interno. Sí. Sí, no, en ese sentido, si uno escucha los discursos del kirchnerismo, y esto yo no me considero antikirchnerista, ¿no? Pero a uno hay algo que tiene el capitalismo como una magia que nos hace hablar a todos de lo mismo, me parece, y uno escuchaba los discursos de Cristina y todo el tiempo estaba hablando de la economía del consumo, de la economía del consumo, de la economía del consumo, y ahora que se vino la debacle, estamos pensando también que el consumo es el problema, que la subjetividad es el problema. Digo, me parece que en el populismo también está el capitalismo recontra de manifiesto, porque si no es imposible, pero escucho todo el tiempo eso y vos decís, ¿y dónde estaba lo otro? Pero a mí me encanta la frase de duda que el populismo está se inscribe en el capitalismo, pero no es lo mismo un Estado que escuche al pueblo y que responda a la voluntad popular que un Estado que sea un Estado policía, que esté presente para eso solamente, ¿no? Que no sea un Estado protector, que desampare, no es lo mismo. Aparte se daban las herramientas para el consumo interno. ¿Por qué? Exacto. Porque hay una parte de la economía que llevó a donde llegamos a estar. Claro. Por eso se hablaba de consumo. Porque cuando la gente del sentido común dice que los populismos están en contra de la República, es una estupidez, es una ignorancia. Los populismos necesitan estados fuertes y necesitan instituciones, porque las demandas van a las instituciones y al Estado. Entonces es mentira que están en contra. Esto es una propaganda que es antipopulista, pero es una gran ignorancia esa. Sí, de hecho, lo único que se animaron a desconcentrar estos medios fueron los gobiernos populistas, como el que nombraba acá el compañero. Sí, fue el único gobierno que se animó a enfrentar al poder real. Sí, el único. Y también fue demonizado por eso el otro gobierno. Por supuesto. Porque no son caramelos. Claro. Yo vengo del palo de las familias obreras.
Y la imagen que yo tengo de chico, de un obrero, de un albañil, era una persona que iba en una bicicletita con el metro y el lápiz en el bolsillo. Y después con el aprendimiento del kirchnerismo me tocó ver mucha gente que era amiga de mi papá que pasó a tener su camionetita. Fue como una especie de revolución. Claro, que hubo. Claro. Porque, ¿cómo puede ser? Y, a ver, ¿qué quiere ver con esto? Con lo que se está intentando ahora, que es antipolítico, el emprendedor. Sí, sí, Lo que vos claro. decías, yo solo puedo. Y la otra vez yo laburo en la construcción y le decía a uno, vos no vas a poder. No. Si vos te compraste la camioneta en la época del kirchnerismo, yo no es que te quiera achacar, pero te la pudiste comprar porque se generaron las condiciones. Claro. No por tu cuenta, porque vos antes del kirchnerismo, ¿en qué venías a trabajar? Y lo que vos decís, claro. no lo podía, no. Pero fue como una especie de revolución que hubo, que le modificó Yo mucho creo la que, vida. Sí. Que nos faltó el cambio cultural. Sí, es lo que hablamos. Bueno, que hay que trabajar mucho ahí. Ahí estaba la ley de comunicación audiovisual para modelos económicos alternativos. Nosotros somos cooperativa porque en un momento nos habilitó la ley. Con la ley anterior, la ley de radiodifusión prohibía expresamente brindarle una frecuencia de radio o de televisión a una cooperativa. Tenían un artículo específico para prohibir que una cooperativa tenga un medio de comunicación. Claro. Tiene que ver con esto, con un modelo que rompe precisamente con esa lógica. Y es el modelo, no es ninguna novedad, el modelo cooperativo es el más antiguo en la historia de la humanidad. Claro, era un modelo de distributivo también. Exactamente. De distribución de la economía y de la palabra. ¿No? Cuando hablamos precisamente de buscarle una solución, ese era el camino de la solución. Verdaderas voces alternativas con algún nivel de equidad en la pelea, porque nosotros hoy no podemos dar una pelea frente a Cablevisión, ni siquiera en el ámbito local, cuando Cablevisión ni siquiera, perdonen mis compañeros, pero un ejemplo básico es el conflicto de Fanazul, ya ni siquiera lo cubre, pero ya queda latente esa construcción de, bueno, el propio vecino que desconoce a su vecino, que esperaba todos los días el colectivo a las 5 de la mañana y dice, son todos vagos, ahora van a hacer o son dos kirchneristas ñoquis. Son todos de la Claro. No necesitan ya ni hacer el trabajo. Esa es una situación que por ahí preocupa. Y uno como comunicador tiene que hacer la doble lucha, ¿no? Porque tenés el oyente que te exige o te reclama que vos ascribas al discurso único. Claro. Porque es lo que quiere escuchar y es lo que espera y pretende del medio que le ayude a construir esa posverdad en la que quiere estar. Sí. Fue lo primero que derogó por decreto la ley de medios. Claro. Ahora, sobre todo Cristina tocó el poder real, ¿no? Tocó el grupo Clarín, tocó la justicia, tocó la CIDE, las jubilaciones, exacto. Pero así le fue también. Ahora, claro, pues se metió con el poder real. Entonces, es todo un tema ese, ¿no? Digamos, yo creo que hay que meterse con el poder real, pero y hay que volver a pensar todo eso. Yo creo que hay que meterse, ¿no? Para democratizar la vida, estamos hablando de eso, pero sí. Y en me da la sensación, esto que hablabas de la colonización, la sensación que se necesita como un sujeto entretenido, ¿no? En el sentido que por eso la política me parece que no entra tampoco hoy a los medios. Porque uno ve un programa de televisión y esas campanitas, esa espectacularización que se hace, tratable, por ejemplo, que nombro eso porque es muy visto, ¿cómo suenan esas campanitas? ¿Cómo hay como una suerte de diversión? Como parece que si uno no la pasa bien, si no está entretenido, en términos de rating, para el medio no le funciona, entonces hay como una puja, ¿no? Y ese entretenimiento, en definitiva, creo que es esto, es la despolitización total, ¿no? O sea, si estás entretenido, me da la sensación, es casi como una sensación de que estás despolitizado, ¿no? Sí. Bueno, están todas las cortinas de humo también, ¿no? Si de repente hay muchas medidas adversas al pueblo, te sacan Nisman de nuevo. O hacen a alguien con mucha droga. El falso debate que instalan.
Claro, son programas de debate, pero no tienen nada que ver con el debate. Bueno, ahora está el tema del aborto, ¿no? Más allá de lo legítimo o no de todo ese debate, pero es una cortina de humo. Hace un tiempo atrás, un alto jefe del Bueno, justamente, pero hay... Esperá que está... perdón. No, si quieres No, por favor, señor. No, que hace un tiempo atrás un alto jefe del Pentágono, así en el Senado, en todo lo que respecta a relaciones internacionales, sentenció que la subversión, que lo nombraron hoy, ya no se combatía más en la selva, en la montaña, y se empezó a combatir en la televisión. Sí, claro. Bueno, todo lo que estamos pasando es un plan Cóndor 2, en realidad, ¿no? Porque, digamos, es lo que se llama golpes blandos. Son golpes destituyentes que ya no lo realizan las Fuerzas Armadas, porque el sistema de las Fuerzas Armadas fracasó, es decir, triunfó y fracasó, digamos, porque no pudieron erradicar la memoria, la política, las construcciones populares. Entonces, el intento es otro, me parece que es colonizar la subjetividad. En toda Latinoamérica es lo mismo, ¿no? En toda Latinoamérica es la palabra corrupción, ¿no? No, porque son corruptos. Entonces, ¿quién va a estar a favor de los corruptos? Por favor. ¿Quién va a estar a favor de los corruptos? Pero claro, ¿no? Entonces Dilma Rousseff es corrupta, Lula es corrupto, Evo le inventaron hijos, Lugo le inventaron hijos, o hubo hijos, pues bueno, lo que sea. Pero son golpes destituyentes también, ¿no? Bueno, y con el grupo, vamos a decir, grupo de tareas o de trabajo en equipo de los medios de comunicación, parte del Poder Judicial y parte del Poder Político, ¿no? En articulación. Entonces trabajan en equipo. En toda Latinoamérica. Yo creo que ya podemos cerrarte perfecto ahí. Me pusieron de moderador. Aprovecharon porque ya... Así que tenemos una tarea colectiva de pensar qué hacemos con esto de la colonización de la subjetividad y hay que ser creativos, hay que inventar. Es algo nuevo, un problema nuevo que tenemos.